a una transmisión más de nuestro discipulado solo para mujeres de Centro de Vida Lomas. El día de hoy traemos el tema que les había comentado la semana pasada. La semana pasada vimos Victoria sobre el mundo, parte 1. Hoy vamos a concluir este tema hablando de la victoria sobre el mundo, parte 2. Y vamos a poner este tiempo en manos de Dios. Vamos a pedirle a la presencia del Espíritu Santo que esté aquí en medio de nosotros para que nos dirija esta enseñanza del día de hoy. Isa Rivera, ¿cómo estás, corazón? Qué gusto saludarte. Tenemos una plática pendiente. Espíritu Santo de Dios, muévete aquí otra vez. Le vamos a decir al Espíritu Santo que se mueva, porque sabes una cosa, se ha movido en muchas ocasiones, nos ha traído respuestas de oraciones, nos ha traído enseñanzas a través de estos discipulados. Pero bueno, vamos a ahondar ahora sí en el tema. Espíritu Santo, muévete aquí otra vez. Santo Espíritu, ven y trae sanidad a nuestros cuerpos, trae esperanza a nuestra alma. Te anhelamos, te creemos, sabemos que tú todo lo puedes hacer. Te invitamos a que te muevas aquí el día de hoy. Apodérate de este lugar. Hoy sé que lo que ya hiciste lo vas a volver a hacer, Espíritu Santo de Dios. Te bendecimos, te adoramos. La tierra está llena de tu gloria. Te damos la bienvenida, entrónate. Eres fuego en el monte, eres agua en el desierto. Tú nos das vida en los huesos secos. Eres nuestra fuerza, eres nuestra defensa ante nuestros enemigos. Eres nuestro alimento, eres el que trae esperanza. Nos llenas de paz, anhelamos tu gloria. Queremos hoy sentir tu fuego sanador. Abre las ventanas de los cielos y descienda Jesús. Y que Jesús se pasee en medio de nosotras. Sana cada una de nuestras heridas del pasado, Señor. Restaura, Señor, cada corazón. Derrama, Espíritu Santo de Dios, tu poder. Visítanos hoy. Nada es difícil para Dios. Todo es posible al que cree. Hoy las montañas se moverán porque el poder de Dios está en medio de nosotros. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Pues les decía yo que la semana pasada estuvimos tocando este tema tan interesante de victoria sobre el mundo, parte 1. Hoy vamos a hablar un poquito más, vamos a seguir ahondando sobre este tema, dada la importancia y dada la afectación que también el mundo puede hacer sobre nuestras vidas o sobre nuestros seres queridos. Vámonos al verso clave. El verso clave está en 1 de Juan 2:15 y dice así. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Fíjate que este verso, al leerlo yo lo encuentro radical completamente. No améis al mundo ni las cosas de este mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. O sea, que si nosotros ponemos todo nuestro amor en el mundo, el amor del Padre no está. Pero vamos a ver el objetivo de la lección, y el objetivo de la lección es sostenernos en la fe de Cristo sobre el mundo por amor a Él. Sostenernos en la fe en Cristo sobre el mundo. O sea, nosotros necesitamos de Cristo para poder vencer al mundo, ¿sí o no? Entonces el amor del Padre tiene que estar en nosotros para que nosotros podamos asimilar esto mucho más fácil. Dios Padre ama al mundo, pero en el verso clave dice que nosotros no lo amemos. ¿Hay alguna contradicción divina aquí? ¿Tú qué piensas? O sea, si dice Dios Padre ama al mundo, Dios amó al mundo, y ahorita vamos a ver un verso que nos habla justamente que ese amor tan grande que tiene el Padre, ¿por qué lo podemos nosotros constatar? Durante esta semana, la Semana Mayor, esta semana celebramos la Semana Santa. Y en esta Semana Santa muchas veces la gente se va de vacaciones y se olvida exactamente de qué es lo que estamos hablando. Pero estamos hablando en Semana Santa del sacrificio más grande para toda la humanidad.
Ese sacrificio que nos dio la libertad de hoy día poder acercarnos al Padre después de que no teníamos ya esa comunión y ese acceso directo. Pero volviendo al tema, Dios Padre ama al mundo, pero en el verso clave dice que nosotros no lo amemos. Nosotros no lo amemos, pero Él sí lo ama. ¿Hay alguna contradicción aquí? No, no la hay y la vamos a detectar acá. ¿Por qué no? Vámonos al verso clave en Juan 3, 16, 17. Y en este verso dice, porque de tal manera, de esa única manera, de esa inigualable manera, amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque dice, porque Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo fuera salvo por Él. O sea, Dios envió a Jesucristo para que el mundo sea salvo por Él. Entonces, Dios ama al mundo y el verso clave dice que no amemos al mundo. Esto puede ser un poquito confuso. Y cuando vemos el verso clave, que tenemos de esa manera única que tiene el Señor de amar al mundo y que entrega a su único Hijo por amor al mundo. Y en Juan 2.15 dice en el verso que no amemos al mundo. Estos versos pareciera que se contradicen, pero en Juan 3.16 lo que nos dice es que ama a la humanidad. O sea, el Señor no ama al mundo, pero lo que sí ama es a la humanidad. El Señor ama a la humanidad. Te ama a ti y me ama a mí. El Señor nos ama a nosotros. Pareciera que está como medio confuso todo esto, pero nos ama a ti y a mí. Y nos ama de esa manera única y de esa manera tan especial. Sin embargo, en Juan 2.15 nos dice que no amemos al mundo ni lo que está en el mundo, es decir, que no amemos lo que hay en el mundo. O sea, las costumbres, ¿qué es lo que no debemos de amar? Aquí vamos a empezar a aterrizar. Las costumbres, las tradiciones, las ideologías, todo lo que está trastornando verdaderamente al mundo, alejándonos de Dios. Desviándonos de la humanidad de Dios. Y hay que recordar que aunque nosotros vivimos en este mundo como hijos de Dios, nosotros no somos de este mundo. Con esto yo entiendo que Dios desea que amemos a la humanidad, pero que odiemos los actos que está haciendo muchas veces la humanidad, o que odiemos esas ideologías o esas costumbres que van en contra de la palabra de Dios. Entonces, esto es interesante verdaderamente. El amor del Padre por el mundo se refiere a los millones de almas humanas que vagan sin conocerle. Permítanme un segundito. Aquí estamos. Que se me había ido un poquito la imagen de acá. Entonces, les decía yo, el amor del Padre por el mundo se refiere a los millones de almas humanas que vagan sin conocerle y que viven presas del sistema del mundo, de Satanás, el gobernante espiritual de todos ellos. Gracias demos al Señor Jesucristo que vino a sacarnos de la autoridad del diablo, al reconocerle como Salvador y Señor. Nosotros, esa es la única condición que nos está poniendo el Señor, que lo reconozcamos como nuestro único y suficiente Salvador. Y entonces, al hacer ese acto, nosotros ya pertenecemos al reino de Dios y al reino de Cristo. En 1 de Juan 5:19 dice que sabemos que somos hijos de Dios y que el mundo que nos rodea está controlado por el maligno. Ese es bajo la versión de la NTV, que sabemos que somos hijos de Dios y que el mundo que nos rodea está controlado por el maligno. Está fuerte todo esto. Pero bueno, al final de cuentas, de lo que se trata con estos estudios es de que nuestros ojos estén totalmente despejados para que podamos buscar la verdad, y esta verdad es la que nos va a hacer verdaderamente libre. Yajaira Fonseca, ¿cómo estás, corazón? Ofelia Pacheco y Aida, ¿cómo estás? Bienvenidas, bienvenidas todas. Qué gusto que estén aquí con nosotros.
Les decíamos que estamos hablando sobre las victorias sobre el mundo. La semana pasada vimos victorias sobre el mundo parte 1. Hoy vamos a ver victorias sobre el mundo parte 2. Y entonces cuando Adán desobedeció, vamos a explicar esta parte. Cuando Adán desobedeció a Dios haciendo caso a la serpiente, el pecado entró por él. Y por ende entró entonces a la tierra que Dios le había dado para gobernar. Porque su pecado, él quedó bajo la autoridad del diablo y junto con él toda la creación. Si recuerdan en el Génesis, ahí se ve cuando el Señor le entrega absolutamente el dominio sobre todas las cosas sobre la tierra a Adán, y hasta le dijo que le pusiera nombre a cada cosa, en fin. Sin embargo, cuando él peca, o sea, el pecado no solamente lo arrastra a su persona, sino a todo lo que él tenía dominio. Entonces el pecado introdujo muerte al ser humano, la cual se extendió a todos los herederos de Adán y Eva. Ahí vamos incluidas tú y yo. El pecado cambió la naturaleza espiritual, justa y santa del ser humano a una naturaleza pecadora y corrupta. La paga del pecado es muerte, dice Romanos. La paga del pecado es muerte, Romanos 6:23. Porque dice, porque la paga del pecado es muerte, pero el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Qué tremendo pasaje. En Romanos 1:21 al 25 dice, pues habiendo conocido a Dios, fíjate qué tremendo que ellos tuvieron esa oportunidad de haber podido estar cerca de Dios. Pero habiéndole conocido a Dios, no le glorificaron a Dios, ni le dieron las gracias, sino que se envanecieron y permitieron que esos razonamientos que la serpiente les introdujo, en ese necio corazón entenebrecido se estableciera sobre ellos. Entonces, profesando ser sabios, se hicieron necios. ¿Te suena familiar esto? O sea, que profesando ser sabios se hicieron necios y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen del Dios corruptible, de aves, cuadrúpedos y de reptiles. Dice el verso 24. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos de los siglos. ¿Cuál fue el problema aquí? El problema aquí es que no adoraron más a Dios, ni le dieron las gracias a Dios por todas las bondades que había tenido para con ellos. Se corrompieron en sus razonamientos y la mente les quedó en la oscuridad y en confusión. O sea que cuando nosotros le damos cabida al mundo, ¿no? Justamente eso es lo mismo que nos pasa a nosotros, porque podemos entrar en oscuridad y en confusión. A veces te dicen algunas ideologías que en primera instancia te pueden confundir y uno no las ve malas, pero cuando ya empiezas tú a estudiarlas profundamente y pedir al Espíritu Santo que te ayude también a tener revelación, te das cuenta que eso está totalmente desviado de la verdad. Y en lugar de adorar a Dios, entonces ellos comenzaron a rendir culto a los ídolos que empezaron a fabricarse y comenzaron a idolatrarse entre ellos, realizando todo tipo de pecado sexual. Qué tremendo estuvo eso. En el Salmo 14:1 dice, el necio en su corazón dice, no hay Dios, se ha corrompido. Hacen obras despreciables y no hay quien haga lo bueno, dice la palabra de Dios, que no hay quien haga lo bueno. Pero Pablo advierte a Timoteo que en los días postreros iban a venir tiempos peligrosos para la humanidad, y creo que nosotros ya estamos en esos tiempos peligrosos, ya estamos viviendo justamente esto. Y vámonos a 2 de Timoteo 3, del 2 al 5, que dice, porque habrá hombres amadores de sí mismos. ¿Has visto tú hombres amadores de sí mismos? Avaros,
vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, faltos de sobriedad y continencia, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, y eso es lo peligroso, que tienen apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos, dice el Señor, que evitemos. Y para profundizar un poquito más sobre esto de 2 de Timoteo, vamos a ver estos nombres, ¿no? Por ejemplo, vanagloriosos. ¿Quiénes son las personas vanagloriosas? Son personas que tienen el autoestima muy inflada, ¿no? Que son vanidosos, que solamente te hablan del yo, y que no pueden ni siquiera manejarlo, ¿no? Ahora, los soberbios, ¿cuáles son los soberbios? Los soberbios son las personas altivas, engreídas, los que son presuntuosos. ¿Quiénes son los blasfemos? Los blasfemos son aquellos que maldicen o vituperan lo sagrado. Por eso le dicen los blasfemos, ¿no? Los ingratos son los que muchas veces olvidan todos los beneficios que han recibido. Avaros, los que poseen atesorar sin llenadera, que no tienen llenadera. O sea, tienen y todo lo que tienen nunca es suficiente, quieren siempre más. Impíos son personas que no tienen piedad, ¿no? Por ejemplo, implacables son personas que son inflexibles. Los infatuados, ¿quiénes son los infatuados? Son las personas que tienen la mentalidad confusa, o sea que su moral está extraviada. ¿Quiénes son los calumniadores? Aquellos que acusan a alguien falsamente, aunque no haya sido, o sea, lo están acusando. Los intemperantes, ¿quiénes son? Los desenfrenados. O sea, estamos hablando de una característica de todas estas personas que no van conforme a la voluntad de Dios, y dice el Señor, a todas estas personas evítalas. O sea, no te mezcles con ellos. Ofelia Pacheco, ¿cómo estás, corazón? Qué gusto verte por aquí. Maricruz Manjarres, qué gusto, bienvenida. Qué bueno que se conectaron. Vámonos al punto número 2. Y el punto número 2 nos habla de la sabiduría del mundo, que es opuesta a la sabiduría de Dios. Y la sabiduría de este mundo se caracteriza, ¿sabes por qué? Por codicia, avaricia, por los celos, por las envidias, por las ambiciones egoístas. Y estas actitudes carnales, mundanas, demoníacas, generan todo tipo de desorden y toda clase de maldad entre la sociedad. Qué tremendo, ¿verdad? El mundo muchas veces, el mundo aplaude el pecado y nos incita a envidiar a los pecadores y a compararnos con ellos. Y fíjate, inconscientemente muchas veces hacemos eso. Y el enemigo hace que cada día sea más apetecible el mundo. ¿Sabes con qué finalidad? Con la finalidad de vencernos a ti y a mí y ganar autoridad sobre cada uno de nosotros. La popularidad de las estrellas del entretenimiento o deportivas provocan en veces insatisfacción hacia nuestra propia vida, porque a veces comparamos la vida con esos ídolos, ¿no? Y también las campañas publicitarias apelan continuamente a los deseos de los ojos de la carne y al orgullo de la vida. Pero vámonos a Mateo 18, del versículo 7, que dice: «Ay del mundo por los tropiezos, porque es necesario que vengan tropiezos, pero ay de aquel hombre por quien viene el tropiezo». Entonces, la sabiduría que proviene de Dios es de acuerdo a, por ejemplo, a lo que dice Santiago 3:17, que dice pura, pacífica, amable. Esto es lo contrapuesto de lo que habíamos mencionado.
O sea, el Señor quiere que nosotros seamos puras, que seamos pacíficas, que seamos amables, que seamos dispuestas a ceder por el bien común. Y está llena esta sabiduría de amor, de compasión y de buenas acciones. No muestra favoritismo y siempre es sincera. Así que la avaricia, el amor al dinero, que es el ídolo central del mundo, porque mucha gente solo trabaja por el dinero. Dios dice que el amor al dinero es la raíz de todos los males, 1 Timoteo 6:10, y se nos exhorta a estar contentos con lo que tenemos. Eso no quiere decir que nos resignemos a una vida carente, sino que no seamos codiciosos, que no seamos ambiciosos por poseer lo material. Ese es el punto, ese es el enfoque. Entonces recordemos que no trajimos nada a este mundo. Cuando tú y yo nacimos, no veníamos con una caja o con un paquete adicional. Veníamos desnudos. Cuando nosotros entramos a este mundo, veníamos sin nada. Todo lo material también, cuando nosotros nos vayamos, también se va a quedar aquí. En el funeral de un millonario, alguien preguntó a un familiar: ¿cuánto dejó tu tío el rico? Pues dejó todo, fue la respuesta. Hasta el aire que respiraba también lo dejó. 1 Timoteo 6:7. En Mateo 6:24 dice: ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Así que, ¿qué escoges tú? ¿Servirle a Dios o servirle a las riquezas? Tú y yo lo que tenemos que hacer, amor, es buscar el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás será añadido. ¿Sabes que el Señor también sabe cuáles son los anhelos de tu corazón? Sabe qué es lo que tú deseas, qué es lo que tú anhelas, y tarde que temprano, si tú primero lo buscas a Él, todo eso te lo compensará con creces, ¿no? Punto número 3. Ya no somos entonces tú y yo parte del mundo. No nos consideremos igual al mundo. Ya no somos parte de este mundo. Y vámonos para avalar con esto el verso de Juan 15, del 18 al 19. Y dice: si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. ¿Cuántas veces hemos oído que la gente, cuando les quieres hablar de Jesús, te dicen: no, a mí ni me hables, a mí no. Si fueras del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo te aborrece. O sea, aquí lo que nos está diciendo en este pasaje, y está hermoso, que dice el Señor: si el mundo te aborrece, no te preocupes, yo te elegí primero y yo te amo, ¿me entiendes? Él no nos aborrece, al contrario, nos da la cobertura y nos acepta. Somos aceptos en Él. Salgamos entonces del molde del mundo. Si el mundo no nos quiere, pues X. El mundo inutiliza a los hijos de Dios. El mundo lo que hace es contaminarnos, nos ahoga al punto de no ser diferentes del resto de la sociedad. Mira con quién anda, dice un dicho popular, y te diré quién eres. Y justamente eso pasa, que cuando tú te juntas mucho con una persona, esos hábitos, esas costumbres, esa forma de hablar, inclusive la vas retomando tú y empiezas a hacer y comportarte de esa forma. Por eso es tan sabio esa frase que dice: dime con quién andas y te diré quién eres. Mira, la tasa de divorcio entre matrimonios cristianos ha aumentado en los últimos años, siendo comparable a la secular. ¿Cómo puede ser eso? Nosotros teniendo la verdad de la palabra. El mundo va a tratar de mantenernos en maldición, pero nosotros no podemos ser lo mismo que el mundo. Mira lo que dice Romanos 12:2. No nos conformemos a este siglo, sino transformémonos por medio de la renovación de nuestro entendimiento para comprobar cuál sea la voluntad de Dios agradable y perfecta. Entonces, el Señor ejemplifica el efecto del mundo sobre nosotros en Mateo 13:22, que dice: el que fue sembrado en espinos, este es el que oye la palabra,
pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Por eso Jesús oró por nosotros en Juan 17 del 15 al 18 y dice: no ruego por que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad y tu palabra es verdad. Cuando tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. O sea, así como Jesucristo fue enviado al mundo bajo un propósito, nosotros, tú y yo, hemos sido también enviados bajo un propósito. Aunque vivimos físicamente tú y yo en el mundo, Cristo nos libera día a día de la corrupción que hay en el mundo por medio de la obediencia a su palabra. Cuando nosotros leemos la palabra de Dios y la obedecemos, ahí encontramos la provisión en Cristo para que venzamos al mundo cada día. Mira que en 1 de Juan 4 del 9 al 10 Dios mostró cuánto nos ama al enviar a su único Hijo al mundo para que tengamos vida eterna por medio de Él. En esto consiste el amor verdadero, no en que nosotros hayamos amado al mundo, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo como sacrificio para quitar nuestros pecados. Entonces, la cruz y la muerte al mundo, nos dice Pablo, por medio de la sabiduría humana no podemos conocer a Dios, pero a través de la predicación de Cristo crucificado, entramos al conocimiento de la sabiduría divina que nos salva, que nos libera de la influencia perniciosa del mundo. Vámonos a Gálatas 6:14 y estamos terminando, y dice así: en cuanto a mí, que nunca me jacté de otra cosa que no sea la cruz de nuestro Señor Jesucristo, debido a esa cruz mi interés por medio del mundo crucificado y el interés del mundo por mí también ha muerto. Esto es en la versión de la NTV. ¿Qué les parece si nos activamos? Sintamos el amor del Padre por el mundo, pero no tengamos amor a lo que ellos tienen amor. Yo, la luz, he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas, dice Juan 12 del 46 al 47. Al que oye mis palabras y no las guarda, yo le juzgo, porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. O sea, Él no nos juzga. Solamente creciendo y madurando en la fe de Cristo, practicándola y haciéndole valer su triunfo, nos mantendremos libres de la influencia de la actividad de este mundo caído. Primera de Juan 5, del 4 al 5, dice: porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo. ¿Sabes qué es? Nuestra fe. O sea, creer en Jesús. ¿Quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? ¿Qué es lo que queremos nosotros creer? Que Jesucristo es el Hijo de Dios, ¿no? Nuestra misión al mundo. Mateo 5, 14 al 16 dice: vosotros, o sea, tú y yo, mujer, somos la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre un candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Entonces esto también es muy importante. ¿Por qué? Porque también nosotros tenemos que dar un buen testimonio a través de nuestros actos. Vamos a orar. Señor Jesús, te damos tantas gracias por este tema que nos diste, Señor. Queremos compartir esa victoria que nos has dado, Jesucristo, a través de la cruz. Y el pecado ya no puede enseñorearse en ninguna de nosotras. Poseemos el Espíritu de Dios, que nos da todas las herramientas para poder salir de cualquier tipo de situación. Gracias, Padre, por darnos la revelación que hoy nos has dado. Gracias, Señor, por esa obra redentora en la cruz.
Gracias, Padre, por tu salvación. Gracias por la sanidad que nos das, porque nos das libertad, porque nos haces vencer al enemigo y porque estamos cubiertos y protegidos por ti. Gracias, Padre, porque nada puede tocarnos, Señor, ni nada podrá engañarnos, Señor. Y estas mentiras y esas filosofías y esos engaños del mundo, Señor, no llegarán a nosotros, Padre. Renunciamos a todo lo que se ha infiltrado en nuestras vidas contrario a tu verdad. Señor, toda esa corriente de este mundo, Padre Santísimo, hoy te la entregamos a ti. Hoy te rogamos, Señor, que tu verdad sea revelada y que alumbre nuestros corazones y que podamos ver claramente, Señor, qué nos has llamado a hacer. Hoy decidimos, Señor, arraigarnos a tu amor. Hoy te pedimos, Espíritu Santo de Dios, que saques a la luz el área que deseas que yo te entregue, porque hay un corazón endurecido, Padre bendito, por tanta maldad que venimos cargando. Perdónanos, Señor, líbranos, Señor, de todo pecado. Danos, Señor, un corazón sensible, de carne, que sienta, que anhele hacer tu voluntad. Queremos seguir tus caminos, queremos entregarnos a ti, Señor. Todos nuestros amores, nuestra casa, nuestra familia, nuestro trabajo, nuestros planes, nuestra agenda, Señor, todo te lo entregamos a ti. Sé tú nuestro administrador de nuestros tiempos, Padre Santísimo. Por tus llagas, por tu sacrificio, por los méritos de Cristo, hoy podemos gozar de una victoria porque Jesucristo hizo ese enorme sacrificio en la cruz. Y nos hiciste más que vencedores por medio de ti. Y sabemos que independientemente de nuestra situación o circunstancia por la que hoy día estamos enfrentando, tú, Señor, ya nos has dado la victoria. Confesamos nuestra debilidad a ti, Señor, para que tú nos ayudes a vencer en tus fuerzas, no en las nuestras. Porque cuando nosotros somos débiles, en ti somos fuertes. Gracias, Padre, por este mensaje del día de hoy. Padre bendito, quédate con cada uno de nosotros, Señor. Redarguye nuestros corazones, dirige nuestras vidas, no te apartes de nosotros en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, mis amores, hasta aquí queda el tema de hoy. Jacinto Piña, hola, ¿cómo estás? Gloria Aguirre, Maricruz Manjarres. Bendiciones a cada una de ustedes, a todas las que se han sintonizado el día de hoy. Aida, Ofe Pacheco, Yajaira Fonseca, Helen Contreras, Carmen Mejía, Isa Rivera. A todas les mando besos, abrazos, mi cariño y que podamos tener este tiempo de reflexión para que durante esta Semana Santa démosle gracias a Dios por tan gran sacrificio. No escatimó ni la última gota de su sangre, entregarla y derramarla por amor a ti y a mí, con tal de darnos una oportunidad de la reconciliación. Así que valoremos este tiempo de la Semana Santa, valoremos este gran sacrificio de Jesucristo y démosle gracias a Dios porque tenemos esa oportunidad de una comunión directa con el Padre a través de ese sacrificio tan grande. Que Dios me las bendiga, seguimos en contacto y recuerden que tenemos una cita todos los miércoles a esta hora. Que Dios las guarde. Hasta la próxima. Bye bye. Fuimos creados para tener una relación personal con Dios. El pecado nos separó de su presencia. Necesitamos a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador personal. Dios envió a su Hijo Jesucristo a dar la vida por ti en la cruz, para pagar el castigo de tus pecados y librarte de toda condenación eterna. Confiesa a Jesús como tu Señor y Salvador. Repite después de mí: Padre Celestial, acepto tu invitación a acercarme a ti. Te doy gracias por tu amor incondicional manifestado a través de tu Hijo Jesucristo, a quien enviaste a la tierra a morir por mí para salvarme. Hoy abro mi corazón y te pido que entres a mi vida y me hagas tu Hijo. Señor Jesús, te confieso y te acepto como mi Señor y mi Salvador, creyendo en mi corazón que Dios te levantó de los muertos. Hazme nacer de ti y envía tu amor y tu presencia por medio de tu Espíritu Santo.
te entrego mi vida. Padre, reconozco que he sido pecador y cada uno de mis pecados han sido una ofensa a tu persona. Me arrepiento de todos mis pecados y te pido que la sangre de Cristo me limpie de ellos. Acepto tu perdón por la gracia que me otorgas en el nombre de Jesús. Amén.